Lucas capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si yo tendría que poner un título a este capítulo, no le pondría la pesca milagrosa, le pondría sarcásticamente: el pescador fue pescado. Dice la palabra del Señor que en el verso 1 la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y esto es extraordinario, ¿verdad que sí? La gente de hoy no era tan distinta a la gente de aquel entonces. El ser humano ha evolucionado en algunas características, pero no en otras. Y la misma apatía, la misma indiferencia, la misma dureza de corazón que había en los tiempos de Jesús es la que hay ahora. El hombre no ha cambiado tanto desde que es hombre. De hecho, Jesús, cuando le habló a la generación presente, dijo: como en los días de Noé, así como fueron en los días de Noé, que se embriagaban y se casaban y vivían ajenos a las cosas de Dios, el día que el Hijo del Hombre venga será de la misma manera. Vale decir que el hombre no ha cambiado mucho, ni cambiará tampoco. Evolucionará en algunos aspectos, pero en otros será retrógrado, será quedado en el tiempo. Pero cuando hay una palabra de Dios, cuando el cielo se inclina a llamar la atención de los hombres, es inevitable. Cuando hay un mensaje directo del trono de Dios, aún los muertos despiertan. ¿Cuántos dicen amén? No hay posibilidad de huir. Cuando Dios unge un mensaje, unge un hombre y unge un área, un territorio determinado, ahí está Dios y ahí está encauzado el reino de los cielos y Dios está detrás del asunto. Claro, Jesús era el enviado de Dios y venía con la palabra de Dios y dice que se agolpaba la gente para escucharlo. Jesús con su mensaje lograba tocar las partes más sensibles y los puntos más neurálgicos del corazón de sus oyentes. Lo mismo que hoy. Y esa palabra era un espejo en la cual uno podía mirarse y ver
sus propias miserias y realidades. Lo trágico es que muchos solo oyen la palabra, otros la viven como última instancia. Y en el desarrollo del mensaje voy a aclarar este punto. Muchos la oyen y otros no le queda otra alternativa que vivir la palabra de Dios. Ahora, dice el verso 2 que la gente se juntó para escuchar a Jesús y ahí aparece en la escena Jesús y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y no es un detalle más dentro del relato, la intención del evangelista Lucas no tira los detalles al azar, sino que detrás de cada expresión y detrás de cada frase y detrás de cada oración hay un elemento divino, hay una palabra de revelación. Habiendo descendido de las barcas, lavaban sus redes. Y a este punto yo lo quiero llamar expectativa frustrada. Expectativa frustrada. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo el hecho de que haya arrimado la barca a la orilla y esté lavando las redes? Según el contexto que después se desarrolla, no lavaba las redes por la pesca, no lavaba las redes para volverlas a encebar o a ponerle nuevamente la carnada, sino que lavaba las redes para ya guardar todo el andamiaje de elementos y volverse a casa. Quien lava o limpia una herramienta, déjeme decirle, quien lava o limpia una herramienta de trabajo es porque ya se aproxima el desuso y va directo a guardarla. Ahí estaba Pedro lavando lo que representa el elemento para el trabajo. Te pregunto, ¿cuántas veces la vida te hizo volver con las manos vacías? ¿Cuántas veces pusiste la expectativa y saliste esa mañana con el elemento de trabajo, con el recurso, o con el talento, con la capacidad, o con la parte administrativa de tu desempeño, pero sin embargo, al igual que Pedro, te quedaste lavando lo que nunca pudo cumplir su propósito? ¿Cuántas veces la vida nos hace volver con las manos vacías? Esa tarde, noche del día anterior, para Pedro y los demás pescadores, el futuro parecía ser prometedor y competitivo, como tantas otras barcas que se llenaban de peces. Seguramente la adrenalina de que la jornada te sorprenda con resultados cualitativos, cuantitativos y todo lo que tiene que ver con el mercado de la pesca generaban todo un panorama positivo. El andamiaje de la ilusión en la que uno se apoya. Porque uno cuando se levanta a la mañana le pasa al vendedor, le pasa al mecánico, le pasa al que abre su comercio, que uno dice hoy va a ser un día productivo. Es que si no se arma de esa expectativa, mejor quedarse en casa. Y uno se arma de ese andamiaje de ilusión en la que se apoya para hacer realidad los sueños. Y empieza la matemática de decir, bueno, si hoy logro alcanzar determinado saldo positivo, voy a poder comprar aquello, voy a poder pagar lo otro. ¿Cuántos especulan? Usted está peor que Pedro. Bueno, pero es la audiencia que necesito hoy. ¿Cuántos están lavando las redes porque el día no fue muy prometedor? A ver. Bueno, mejor.
Ahora, todo se desvanecía. La carnada, el cebo, el anzuelo. De todos esos elementos dependían familias y compromisos financieros. Pero ahora solo eran redes sucias y vacías. Y así es a veces la vida. Si hay pique, nos da una chance. Pero si el cardumen no subió a la superficie, significará pérdidas y angustias frente a la negativa de los resultados. Dice el verso 2, y cierra de esta manera el relato. Descendieron de las barcas y lavaban las redes. Y el verso 3 es donde entra la escena, porque es donde entra el milagro, donde se apersona Jesús. Verso 3 dice, entrando en una de aquellas barcas. Y la barca vacía y estacionada en el amarradero no redituaban nada. Así que, por lo menos que fuera la plataforma de alguna enseñanza. Y vaya que enseñanza. Así que dice el texto que la barca era de Simón, verso 3, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Pero, quien le había prestado la barca, ¿qué estaba haciendo según el verso 2? Lavando redes. Lavaba redes, pero su oído estaba atento a lo que Jesús decía. A ver, Pedro no era discípulo de Jesús. Voy a aclarar esto después con Juan capítulo 1. Pedro no era discípulo de Jesús aún. Presta su barca, pero también presta su oído. El día ya estaba perdido. El recuento tenía un saldo negativo, en rojo. Y dice el verso 4 algo interesante. Cuando terminó de hablar, cuando terminó Jesús su discurso, dijo a Simón, al que le había prestado la barca, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mi Biblia lo tiene en rojo, porque son las palabras de Jesús. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Jesús ahora pone sus palabras en el lenguaje de la pesca. Y para un pescador experimentado como Pedro, era imposible pescar de día, ya que los rayos solares impiden que el cardumen suba a la superficie por alimento. Los rayos del sol se transparentan en el agua y hace imposible que los peces quisieran subir. Por eso es que la mayor cantidad de pesca se realiza de noche, porque con la luz de la luna, el poco reflejo de la lumbre hace que los peces puedan subir arriba y comer y alimentarse. El cardumen se sube para arriba, para la superficie, y ahí es donde el pescador experimentado extiende sus redes y logra una pesca exitosa. Pero de día es imposible, porque los peces van hacia abajo, hacia la profundidad. Los peces viven de noche y duermen de día. Entonces que Jesús le dijera a Pedro, a esa hora del mediodía, boga mar adentro y echen las redes, era un absurdo y hasta parecía peyorativo, un absurdo, una cargada, una ironía. Pero ¿cuántas cosas ya habían sido imposibles en ese día? Un día negro, un día sin expectativa, un día perdido, un día frustrado. Ahora te pregunto a vos, ¿cuántas imposibilidades vivimos a diario? ¿Cuántas negativas como para tolerar una más? Por eso en el verso 5 viene el reproche.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La verdad que fue bastante educado Pedro. La verdad que Pedro fue bastante coherente, porque si lo agarra medio temperamental o si lo agarra medio impulsivo, era capaz de descargar una diarrea verborrágica de palabrotas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo conoce a Pedro. A uno le cortó la oreja, a otro le quería hacer descender fuego del cielo, consumirlo. Así que Pedro estaba bastante sereno, no quería ya... Dijo: Maestro, como diciéndole, vos ocupate del discurso, lo tuyo es bueno desde la parte hablada, pero lo mío es la pesca, lo mío es el trabajo. Por eso el reproche de Pedro: toda la noche estuvimos trabajando y no pasó nada. Pedro quiso decir, en otras palabras, si de intento se trata, vivo intentando. Vivo probando, vivo arriesgando, vivo invirtiendo, vivo esperando y nada. ¿Cuántos Pedros hay aquí? A ver. Cuando alguien viene y te quiere dar cátedra de algo que vos sabés que ya no resultó, te da ganas de decirle: ya está, no me digas más nada. Encima venís golpeado, venís azotado, venís con la negativa, venís con la imposibilidad, te estás volviendo a casa con el bolso vacío y todavía alguien te dice: pero, ¿por qué no haces de esta manera? Pedro dijo: toda la noche estuve, este me está cargando. La vida es una rueda y un devenir de insistir, insistir, probar, 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 y hay veces no nos da la respuesta que esperamos. Toda la noche, toda la noche representa un desvelo, toda la noche buscando solución, toda la noche tratando que el día no nos sorprenda con las manos vacías y nada. Se me terminaron los consejos, se terminan las estrategias, se acabaron las opiniones. Ya no hay nada que hacer. Hasta este momento el discurso parecía fuerte. Pedro lo dijo en pocas palabras, pero hay veces cuando uno quiere decir mucho no necesita demasiado abecedario, lo puede decir en pocas palabras. Toda la noche hemos intentado. Pero ¿sabe qué? Como una suerte de despecho y como un truco, quiero retruco, Pedro le va a decir: más en tu palabra echaré la red. Ya que me lo decís, yo te voy a demostrar que esto no funciona. Se metió en un berenjenal, se metió en un terreno bastante espeso. ¿Qué le dijo Pedro en el verso 5? Nada hemos pescado, hemos estado toda la noche trabajando. Más en tu palabra, o por lo que vos me decís, voy a echar la red. Ahora, me llamó poderosamente la atención. Mire que este pasaje lo he leído tantas veces. Sin embargo, siempre descubro la palabra viva. En tu palabra echaré la red. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? La que dijo Jesús. Mar adentro. ¿Cómo le dijo Jesús? Mar adentro. En otras palabras, le estaba hablando de profundidad. Quiso decir: ve a lo profundo. Salí de la superficialidad de la vida. Salí de lo común, salí de lo superficial. Porque, ¿dónde estaba Pedro? Mire el verso 2, lea bien, verso 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. ¿Dónde estaba Pedro?
En la orilla. ¿Dónde estaba Pedro? En la orilla. Y ahora Jesús le dice, salí de la superficialidad, salí de lo común, metete adentro, anda a lo profundo. Pedro se encontraba en la orilla. O sea que la palabra era todo un desafío de fe. Salir de la costa, salir de la orilla e ir a lo profundo, mar adentro. Y eso representa en términos netamente humanos y terrenales, pero también en términos espirituales, asumir riesgos, enfrentar desafíos, superarse a sí mismo y superar récords, saltar vallas. Hermanos queridos, siempre la Biblia tiene un lenguaje de fe, de tapa a tapa. Lo vemos a Noé edificando un arca cuando nunca había llovido. Y así sucesivamente podemos recorrer cada página de la Escritura. Es una aventura de fe. ¿Cuántos dicen amén? Diga al de al lado, Dios te llamó a una aventura de fe. Pero no te llamó a una aventura alocada, no te llamó a una aventura confiando en tu propia fuerza, en tu propia capacidad. Él te da el elemento, como prediqué hace poco de Hebreos 11. Ellos se animaron a hacer lo que hicieron porque tenían una palabra. Se sostuvieron en esa palabra y esa palabra fue la que engendró el elemento del milagro. Esa palabra fue la que fecundó lo que antes no existía y dio a luz el milagro. Es que nosotros no queremos asumir riesgos. Es que nosotros no queremos exponernos al ridículo. Es porque tenemos tantos prejuicios y tantos berretines, y si quedo mal, y si nadie me escucha, y si después quedo en vergüenza. El Señor no avergüenza a nadie. El Señor no avergüenza a nadie. Ahora, dice Dios que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de los que esperaron en la fe y no tuvieron resultado. Si no, lea Hebreos 11. Aunque no recibieron lo prometido, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué hizo Pedro? Obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios te coloca en un escenario de lo desconocido muchas veces, de una locura, de un suicidio intelectual, pero en definitiva en un escenario de milagros. Sino como se entiende que bajo la orden de rodear 7 veces los muros durante 7 días y tocar unas trompetas, los muros iban a caer. ¡Qué locura! Y podríamos estar detallando todos los milagros de la Escritura que realmente parecen locos. A ver, Pedro estaba yendo en contra de su experiencia, quizá desde la niñez, su experiencia de pesca, su experiencia marítima. En más de una oportunidad, el viejo Jonás, porque Simón era hijo de Jonás, le habría dicho, pescar de días es pesca de vagos. La pesca es pesca del trabajador nocturno. Pedro tenía ese concepto bien grabado por la experiencia, por lo climatológico, por lo que la naturaleza nos brinda. ¿Cómo es que ahora viene alguien en contra de todos esos principios a romper un paradigma, a romper un esquema y establecer algo nuevo? Boga mar adentro y echad las redes. Por eso es que cuando a vos Dios te da una orden o escuchás la palabra de Dios, hay veces hasta te parece ridículo. Y hay veces, yo sé que aunque me digas sí, amén y amén, estás diciendo, ¿qué dice este demente? Porque la palabra siempre va en contra de la lógica y de la razón. Va a ir siempre en contra. Fíjate que dice que para ganar la vida primero hay que perderla.
Fíjate que te dice que para ser exaltado primero te tenés que humillar. Es que la Biblia tiene el concepto al revés de lo que nosotros pensamos. Te dice que si te pegan una mejilla tenés que poner, es todo al revés. El que te pida la túnica, no le niegues la capa. El que te pide que lleves una milla a la carga, llévale 2. Es todo mal, todo al revés. Siempre el Evangelio confronta y siempre el Evangelio va en contra de nuestros principios y de nuestro razonamiento. Por eso no es de todos la fe. Por eso las iglesias no están llenas, porque golpea en forma directa la autoestima del hombre. Solamente los que han nacido de nuevo, solamente los que tienen la mentalidad del reino, solamente los que ven con los ojos de Dios pueden entender lo que aquí adentro está pasando. Pedro tuvo algo extraordinario, dado por Dios obviamente, obedeció la palabra. Boga mar adentro y Pedro lo hizo. Y la palabra de Dios lo sacó a Pedro de la orilla. Lo sacó a Pedro de el bajón de ese día. Lo sacó a Pedro de la inoperancia, de volverse a casa con los brazos cruzados. Lo sacó de la arena y lo metió ahora en un escenario de fe. Y yo quiero decirte lo mismo a vos en esta noche. Deja que Dios hoy con esta palabra te catapulte más allá de tu realidad. Deja que Dios hoy con esta palabra te incentive el deseo de volver a intentarlo, aún después de muchos fracasos. Aún después de muchos fracasos, una vez más. Aunque me digas toda la noche, pastor, no importa. Volvé a intentarlo. El día todavía te da posibilidades. No importa la larga o lo largo que haya sido la noche de intentos. No importa tu experiencia en la vida. Hoy la palabra de Dios te dice, mar adentro, mar adentro. Y vamos a ir mar adentro. La orilla no es para pescadores. Pero le dice, en tu palabra. Y estaba estableciendo un principio extraordinario. Tan extraordinario que Pedro lo aprendió y de allí todo el secreto de la vida cristiana. Poneme en multimedia, primera de Pedro 1:23. ¿Qué le dijo a Pedro a Jesús? En tu palabra echaré la red. No me canso de decirlo. En tu palabra. En tu palabra. Y mire lo que dice del 21 al 23. Perdón, del 23 al 25. Siendo renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Vueltos a nacer, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo es la palabra de Dios? Vive y permanece. Y eso es lo que nos hace renacer. Voy a aplicar este concepto un poquito más adelante. Pero Pedro le dijo a Jesús, en tu palabra echaré la red. Y esa misma palabra estaba brotando de los labios de Jesús. Esa misma palabra no era sola la que iba a fecundar el milagro, sino que esa palabra iba a fecundar un nuevo Pedro, una nueva mentalidad, una nueva persona, una nueva criatura. Verso 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y escuche, y esta es la palabra que por el Evangelio
os ha sido anunciada. Miren el concepto que años más tarde Pedro va a poner, la palabra. Como diciendo, por esa palabra obtuve el primer milagro y por esa palabra fui vuelto a nacer. A ver, yo te estoy incentivando a que le creas a la palabra de Dios para obtener resultados a diario, en la vida cotidiana. Pero también esa misma palabra que te ofrece resultados externos, visibles, tangibles, es esa misma palabra que también está en tu interior y que te va conformando a una nueva naturaleza. La palabra no es la lámpara mágica que frotamos, la palabra es la que primero opera en el corazón y la que luego cuando se expone afuera tiene sus resultados. Pedro dijo, más en tu palabra echaré la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Note usted esto. Cuando nosotros hacemos las cosas en la vida, cuando nosotros hacemos las cosas, tenemos que esperar fracasos rotundos. A lo mejor no en el momento, pero a lo mejor en algún momento de la vida, a futuro, en algún presente, el fracaso va a venir. Pero cuando lo hacemos fundados en la palabra, espera resultados eternos. Porque ¿qué dijo Pedro? Es la palabra que permanece para siempre. Porque el hombre es como la flor de la hierba. Hoy está, hoy florece, y así son los resultados de muchos. Pero mañana se marchitan y se secan, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Escritura que por él haber creído esa palabra y en la palabra intentar de nuevo, ¿qué pasó con la pesca? La red se rompía. Esa misma red que estaba lavando Pedro era para esperar un pescado nuevo. Y fíjate que la bendición tiene tanto poder. Diga conmigo, la bendición tiene poder. De vuelta, la bendición tiene tanto poder. Que cuando Dios te bendice a vos, tiene una influencia extraordinaria hacia los de afuera. ¿Por qué? Porque dice que tuvo que hacer seña, verso 7, a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se cumple ese principio espiritual. Te bendeciré y serás de bendición. Es que cuando Dios te bendice a vos, tenés que estar llamando gente que venga a juntar con vos, porque Dios es generoso, Dios es amplio. Proverbios dice, la bendición de Jehová no añade tristeza. Es que usted está pensando solamente en su pez, está pensando en su barca, está pensando... Pero cuando Dios te bendiga vas a ver que vas a tener que estar buscando gente donde tirar la bendición. Ahora vamos a hacer de cuenta que es la introducción del mensaje. ¿Les gustó la introducción? Bueno, pero yo creo que para mí, esta es la mejor parte. Porque dice, verso 8, viendo esto Simón, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. A ver, en vez de estar contento y celebrando el milagro, en vez de estar contento y decirle a los hijos de Zebedeo, con la pesca de hoy compramos barca nueva, mañana estrenamos redes nuevas, con esta bendición y con este milagro, ¿cuál fue el efecto contrario que hizo? Primero estaba desanimado lavando redes porque no había pescado nada.
Después de la emoción de haber pescado y haber juntado semejante resultado, el tipo se amarga. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es que un milagro te humilla, así te lo digo. Y un milagro te hace sentir lo poco que somos, lo poco que valemos, lo insignificante que representamos para Dios. Porque un milagro te humilla porque te muestra la soberanía de Dios. Y porque te muestra lo limitado que somos. Pedro experimentó, en vez de experimentar la alegría por el milagro, experimentó angustia, remordimiento, culpa, frustración. Porque se dio cuenta que toda la confianza en sí mismo, en su experiencia de vida, en su esfuerzo, en sus resultados anteriores y demás, no valía de nada si Dios no estaba con él. Algunos teólogos consideran que la conversión de Pedro no se situó en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos 35 al 42, donde su hermano Andrés lo lleva y le dice, vení que hemos hallado al Mesías. Después lo lee, San Juan 1 del 35 al 42. Y ahí es donde Jesús le pone el sobrenombre de Pedro. Hasta ese momento era Simón. Muchos por años creyeron que ese fue el encuentro de Pedro con Jesús y que ahí tuvo la experiencia de la conversión. Pero otros consideran que la conversión de Pedro fue aquí, en la pesca. Después del milagro. Si no, vea los signos de una conversión. Verso 5. Nació de la palabra, como él mismo escribe después en Primera de Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Y fíjese que acá él, por obedecer la palabra le trajo como resultado no solamente el milagro, sino una transformación en su persona. ¿Por qué digo esto? ¿En qué me fundamento? En que por haber creído esa palabra lo postró de rodillas. Por eso dice, cayó de... Entonces vamos a hacer la ecuación, ayúdeme. Nació de la palabra, verso 5. Cayó de rodilla, verso 8. ¿Qué dijo en el mismo verso 8? Soy hombre. Mire, una conversión no es levantar la manito. Una conversión no es que alguien me tome los datos y me haga repetir la oración del pecador. Una oración no es que me regalen una conversión, no es que alguien me regale un Gedeón, un Nuevo Testamento. Una conversión no representa nada, siquiera venir a la iglesia. Una conversión tiene signos distintivos de lo que Dios hace. Creer a la palabra, nacer por la palabra, caer de rodilla, de poner mi actitud de altanería, de soberbia, reconocer que soy un pecador. Cuarto, verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Una señal distintiva de una conversión es el temor a Dios. Una señal distintiva de la conversión es el temor. Quien ha tenido un encuentro con el Señor, quien se ha convertido, tiene temor de Dios. Y cuando hablo de temor de Dios, hablo temor de volverle a ofender, de volver a pecar, de volver a traicionar a Dios. Tiene temor, aunque caiga, aunque peque, tiene temor. Y si peca inmediatamente está luego pidiéndole perdón. No puede convivir nuevamente con el pecado, hay un remordimiento, hay una acusación directa de la conciencia, hay una convicción de pecado constante. Yo pensé que la convicción de pecado operaba únicamente cuando el penitente viene a
al arrepentimiento, cuando uno se convierte. A mí hace años que me sigue la convicción de pecado. Y parece que cuanto más me acerco a Dios, cuanto más conozco su palabra, cuanto más oro, me siento más pecador. Y digo a veces, ¿cómo voy a mitigar la culpa? ¿Cómo me voy a despojar de esta miseria? Por eso puedo entender al apóstol Pablo en el capítulo 7. ¿Quién me librará de mí? Miserable de mí, que queriendo hacer el bien termino haciendo el mal. Que está esa ley en mis miembros que se rebela contra la ley de la mente. Hermano querido, si no tenés esta experiencia, y no es que te quiero transmitir mis experiencias a las tuyas, pero quiero decirte que si no estás experimentando algo así, analiza tu alma, llámate a un examen. El Salmo 119, David le decía a Dios, examina mi vida delante de ti. Ponete al escrutinio divino, exponete a los ojos de Dios, decirle, Señor, realmente estoy caminando en tu voluntad, Señor, realmente estoy haciendo las cosas o a mí me parece que lo estoy haciendo bien. No te conformes, o mejor dicho, utiliza la palabra, no te quedes en la orilla, boga mar adentro, anda a la profundidad del Espíritu, anda a la comunión íntima con Dios. Ir a orar no es decirle a Dios, bendice a mi familia, bendice la iglesia. No, orar es abrirte paso en tu corazón, despojarte de tus miserias, reconocerle a Dios cuáles son tus debilidades, tus pecados preferidos. Verso 9 dice que el temor se apoderó de ellos. Es una vida de temor la vida del cristiano. Verso 10. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Qué le dijo? Qué hermosa palabra, ¿verdad? Desde ahora serás. Vamos con la ecuación. Nació de la palabra, verso 5. Cayó de rodilla, verso 8. Soy pecador, verso 8. Temor de Dios, verso 9. Verso 10. Llamado. Verso 10. ¿Se acuerda cuando predicamos de Saulo hace 2 miércoles atrás? Dice que enseguida predicaba a Cristo. Porque cuando hay una verdadera conversión, hay como una situación interior en uno de retribuir, de retribución. Yo estoy hablando de obras. Estoy hablando de una actitud y una cultura de agradecimiento. No puede estar el cristiano nacido de nuevo sentado, apático, indiferente y haciendo tiempo, como dijo Gabriel Dimícolo el otro día. Hay creyentes que hacen tiempo hasta que venga el Señor y están ahí en la iglesia. ¿Usted está haciendo tiempo? Aprovéchelo al tiempo, sirviéndole a Jesús. Y por último, signos de una conversión. Nació de la palabra, cayó de rodillas, soy pecador, temor de Dios, llamado. Y por último, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dejándolo todo. ¿Sabe cómo se llama ese dejándolo todo? Señorío. Dejándolo todo. Dejándolo todo. Ahora, es fácil dejar todo cuando uno no tiene nada que dejar, ¿no? Yo tengo un amigo en México, en la ciudad de Querétaro, al norte del Distrito Federal, que es predicador del Evangelio, se convirtió en la iglesia metodista. Él estudió medicina desde que salió del secundario hasta los casi 30 y pico de años. Doctor, médico clínico, con varias especialidades, con títulos, con posgrados. Se convierte al Señor con una posición económica extraordinaria, con decirle que su vida profesional se había comprado, ¿vio esas camionetas Hummer, esas grandes?
se convierte y el Señor lo llama al ministerio. Pero lo significativo es que cuando lo llama al ministerio le dice, tenés que dejar tu vida profesional, tenés que dejar la medicina. Hay quienes pastorean siendo médicos y está todo bien, pero a él Dios le dio específicamente esa orden. Y él me decía, Guillermo, ¿sabes lo que significa dejar tu posición económica? De ser un médico a ser un predicador, a depender de que alguien te dé una ofrenda, a depender de que alguien te pague un vuelo, a depender de que alguien te sustente, te bendiga. ¿Sabes lo que significa? Es fácil dejar todo cuando no tenés nada, pero es difícil dejar todo cuando lo tenés todo. Yo lo tuve hospedado en mi casa hace algunos años y doy fe de que dejó todo, pero también el Señor le devolvió todo. Abrió iglesias, predicó en naciones y el Señor lo usa tremendamente. Pedro podría haber dicho, con una pesca como la que acabo de tener, ¿lo voy a dejar todo? Es que cuando el Señor te da todo, ahí te das cuenta que todo es nada, porque vos ahora lo querés a Él. Pedro ya no se aferró a la pesca. Pedro ya se olvidó de lavar redes. Ahora él quería al que le había otorgado el milagro de la pesca. La pesca era un recurso momentáneo, pasajero. Cuando yo tenía 18 años éramos unos 10, 12 jóvenes en la iglesia, entre ellos mi esposa. Y lo único que queríamos nosotros en nuestra juventud era entregarle todo al Señor y solamente servirle a Él. Algunos resignaron carreras, otros resignaron profesiones, otros resignaron trabajos. De los 10, 12 jóvenes entramos todos al seminario. Hay uno que está en Estados Unidos, otro que está en Asia, otro que está en Inglaterra. Nosotros estamos en el ministerio. Y literalmente muchos dejaron todo. Yo hoy no veo jóvenes que quieran dejarlo todo por causa del Señor. Hoy yo no veo jóvenes que quieran, si tienen la necesidad de morirse de hambre, pero seguir al Señor. Mi esposa estaba embarazada a punto de tener 9 meses a mi primer hijo. Como yo había abierto una iglesia y me demandaba todo mi tiempo, por la noche, ¿sabés qué hacía? En las calles de Palermo repartía pizza. Y quería visitar ciertos clientes porque aparte de venderle la pizza me daban unas monedas de propina. Y en muchas oportunidades caminábamos a la iglesia desde Morón al centro. O nos colábamos en el tren porque no teníamos para sacar boleto. Hasta el día de hoy se lo agradezco, esas caminatas con la panza de Erika, las contracciones que le agarraban por la avenida Rivadavia. No teníamos plata ni para un colectivo, el mínimo. Pero soy la persona más feliz y tendría que dejar todo y lo dejaría todo. Yo entiendo lo que Pedro sintió en ese momento. ¿Para qué quiero la barca? ¿Para qué quiero la pesca? Yo lo quiero a Jesús. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Dónde están esos jóvenes ahora? ¿Dónde está esa juventud con celo de Dios? Pero no que tiren tiro al aire y que apunten para cualquier lado. Que continúen una visión. Que se sujeten, que sean visionarios junto con quien los quiere formar. Que se preparen, que paguen su preparación, que se capaciten, que sean los mejores teólogos, los mejores predicadores. No que las cosas sean fáciles y que otro allá en el camino para uno transitar, no. Porque el éxito no es gratis, el éxito no es una donación, al éxito hay que transpirarlo. Hoy le decía a la secretaria, mirá la paradoja del ministerio,
que si haces las cosas bien, la gloria es de Dios. Y si haces las cosas mal, la culpa es tuya. ¿Cuántos quieren subirse a este bote? Dejándolo todo, le siguieron. Qué lindo. Quisiera predicar nada más que de esto. Dejándolo todo, le siguieron. Todo representa afectos, casa, familia. Dejar todo representa críticas. Dejar todo representa todo. No algunas cosas, todo. Pero lo lindo es que después todo lo que dejaste, Dios te lo recompensa. Yo en su momento tuve que dejar una familia que no compartía mis convicciones. Pero tengo una familia de la fe tan grande, dejándolo,